Soy Carlos Gerardo Cantú Brito, soy neurólogo clínico. Estoy adscrito al Departamento de Neurología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas e Nutrición, donde tengo el cargo de jefe del Departamento de Neurología. Bueno, yo nací en la ciudad de Torreón, Coahuila, en La Laguna. Allá estuve los primeros 25 años de mi vida, donde estudié todas los primaria, secundaria, etcétera, hasta llegar a la universidad, a la Escuela de Medicina. Y al tener que hacer la especialidad, ya tuve que venirme a la Ciudad de México, donde estoy desde siempre. Bueno, esa es una pregunta un poquito difícil de responder. Realmente, cuando yo era muy chico, yo quería yo quería ser guitarrista, o sea, de guitarrista clásico. Y tenía la lucha con qué más estudiar, pero me iba muy bien en cualquier área que me desenvolviera, me iba bien. Y mi madre me empujó un poquito a que fuera médico, que sería muy bueno que fuera médico, que tenía ciertas aptitudes que ella me veía. Y un poquito por mi madre decidí al final ser médico y que de todas maneras, pues la famosa guitarra la iba a traer conmigo sin necesidad de tener que dedicarme a ella. Fue la forma en que decidí ser médico realmente. Bueno, cuando yo primero para poder escoger la especialidad y realicé medicina interna, quería pasar por todos lados para ver cuál me gustaba. Y en realidad me gustaban los pacientes que estaban en estado crítico, que estaban graves. Para eso había que estudiar pues, terapia intensiva. Pero a su vez también me gustaba la consulta, me gustaba tener el contacto con el paciente. Y entonces estuve buscando y decidí que una que juntaba las dos cosas era neurología porque tenía los pacientes de consulta, que vemos migrañas, Parkinson, etcétera. Y por otro lado tenían los pacientes muy graves, ¿no? Las embolias, las hemorragias, las infecciones del cerebro, etcétera. Entonces combinaba las dos cosas que me gustaban, entonces al final decidí ser neurólogo porque era más complejo y porque era más reto para mí ser neurólogo. Pues lo más gratificante es que uno tiene que tratar enfermedades muy complejas. A veces son sencillas, pero la mayoría son complejas. Y poderle transmitir al paciente una confianza sobre un problema neurológico siempre es muy satisfactorio cuando logras transmitirlo bien. Y evidentemente cuando logras una buena evolución, cuando le va bien al paciente, pues eso es una satisfacción fuera de la parte económica incluso, ¿no? Que alguien esté hemipléjico y logres que ya no lo esté, deja siempre está el espíritu muy alto porque va resolviendo muchos problemas, ¿no? Entonces, la gran mayoría de los problemas logras sacarlos adelante en una área de la medicina que es compleja como es la neurología. Bueno, yo me quiero imaginar por lo que me han comentado que yo siempre estoy atento al cuidado de ellos, o sea, nunca los desatiendo, tienen conexión directa conmigo. Ahora con todo lo que hay de comunicación, pues es más fácil, pero siempre estar pendiente del paciente creo que es una clave fundamental que ellos me reconocen y que incluso cuando el paciente está muy grave, el estar ahí, nunca faltar, eso lo agradecen mucho los pacientes, aunque después haya un desenlace hasta fatal. De hecho, yo digo que en la medicina, cuando te dan las gracias, a pesar de que el paciente falleció, quiere decir que estás haciendo bien las cosas. Y eso es lo que yo veo y creo que valoran los pacientes, que siempre estoy entregado. La medicina, independientemente de la parte económica, sigue siendo de mucha vocación y el estar siempre dispuesto es muy importante para todos los pacientes y creo que lo valoran mucho. ¿Qué valoro más yo? Pues bueno, la verdad es que tenemos muchos beneficios más allá de lo económico, como he dicho, porque el que una persona se restablezca de su salud neurológica tiene mucha importancia. Eso todos lo van a valorar. Y también creo yo que a veces cuando una situación no tiene mucho tratamiento, que resulta muy complejo tratarlos y que sabemos que va a haber una mala evolución, el acompañar al paciente en esa parte compasiva que tiene la medicina
también es muy importante y cuando te dan las gracias es muy gratificante saber eh, que quedaron satisfechos de un trabajo que hiciste, a pesar de que al paciente le haya ido mal porque era una enfermedad catastrófica como suele haber en la parte de la neurología. Bueno, la neurología se ha convertido en un problema de salud pública y cada vez hay más trastornos neurológicos y aunado a eso, ha habido avances muy notables en la neurología, en los tratamientos sobre todo, en la forma que hacemos los diagnósticos, el advenimiento de resonancia, el advenimiento de otros tipos de estrategias de diagnóstico y sobre todo la parte terapéutica, enfermedades que creímos que nunca los íbamos a poder eh, curar, hace que el neurólogo, el principal desafío es estar al día en todo lo que va saliendo y eso requiere que todos los días o varias veces a la semana vea uno qué novedades hay porque está cambiando notablemente día con día la actualización y uno tiene que estar completamente fresco porque hasta los pacientes con el Google famoso le dicen, oye, ¿qué no vio este tratamiento? Entonces uno tiene que estar muy enterado de todo lo que ocurre. Eso es un desafío que lo tenemos muy clarito porque ya hasta los pacientes están muy al tanto de todo lo que va ocurriendo. Y el otro desafío mucho más difícil es que conforme un neurólogo se va estableciendo, yo tengo más de 30 años de neurólogo, evidentemente en una ciudad que hay una buena cantidad de neurólogos, pero hay padecimientos muy raros, hay padecimientos muy complejos. Y es frecuente que conforme uno crezca en su actividad profesional, esos pacientes empiezan a llegar. Empiezan a llegar y se convierte en un verdadero desafío porque son casos que nadie entiende o tienen imágenes que son difíciles de poder comprender y entonces esa parte también es muy desafiante y tenemos que recurrir muchas veces a compartir el caso con otros colegas, a ver qué opinan. Tenemos casi que hacer una sesión de caso de clínico difícil para poder entender. Yo que tengo la oportunidad de trabajar en el Instituto de la Nutrición Salvador Subirán, ahí pues es frecuente que nos juntemos los colegas que trabajamos ahí y nos presentemos los casos complejos que no son pocos, cada vez hay más y sobre todo pues el paciente va buscando una opinión y otra opinión hasta que logra entender qué es lo que trae. Esos creo yo que son los principales desafíos, el estar al día y ver casos complejos que requieren compartir, compartir el caso con otros colegas. Bueno, esa parte es propia del quehacer médico. Siempre tenemos un caso difícil, siempre tenemos que también llegamos a tener problemas en nuestra vida no profesional, en nuestra vida personal, el problema en casa, el problema con algún familiar, y eso a veces te estorba a la hora que está uno en la práctica médica cotidiana. Y sí, lo más frustrante puede ser que no entienda uno lo que trae el paciente. Eso siempre, la medicina tiene como dos fases, ¿no? Una le llamamos el de pensamiento rápido, cuando nos está explicando el paciente, ya se está uno imaginando qué trae el paciente y cuál estudio necesita y qué tratamiento voy a empezar. Y tenemos, ese es el fast thinking, le llamo, pensar rápido. Y luego tenemos otro donde nos empiezan a platicar una de cosas que no tienen ni pies ni cabeza y entonces no entendemos y entonces uno tiene que ver alguna táctica para ver cómo entretiene un poquito todo el razonamiento, es el slow thinking, o sea, hay que empezar despacito, pedir algunas cosas al paciente para lo que nosotros tenemos que ir a revisar, porque no todos lo sabemos, entonces esa parte siempre pesa mucho y evidentemente cuando no nos está yendo bien, sí es un poquito frustrante cuando se equivoca uno, que uno puede tener errores, en alguna dosis, en que hubiera sido un medicamento mejor que otro, y se va uno con eso a su casa y trata uno de rectificar. Lo que tiene uno que hacer es, si fue algo que se puede corregir de inmediato, pues trata uno
de comunicarse con el paciente. Oiga, estoy pensando considerar mejor hacer esto en lugar de lo que le había dicho. Sí tenemos ese problema que a veces por cuestiones de que podemos andar un poquito estresados o porque tenemos una carga de trabajo importante con desvelos y todo, pacientes graves. A veces en ese momento se nos escapa algo y realmente resulta frustrante, se tiene uno que, y digo, a mí me toca a veces, espéreme tantito, me salgo de mi consultorio y hasta tengo que considerar algunas cosas antes de ya enfrentarme al caso. Pero afortunadamente, le soy sincero, muy pocas veces me toca eso, pero sí le llega a uno a sufrir cuando sabe uno que pudo haber hecho más por el paciente y sí resulta frustrante y necesita uno rápido ver cómo cambia el chip para corregirlo, para enmendarlo o para, ya lo peor sería pedir perdón, pero a mí nunca me ha pasado nada y tengo ya más de 30 años de vida profesional y eso que me ha tocado ir a apoyar a algunos colegas que han tenido problemas. Ahora los pacientes con cierta facilidad se pueden quejar ante autoridades y todo de que hubo mal praxis o alguna cosa. Entonces, eso es a lo que quizás los médicos le tenemos siempre más pendiente, que algún día podamos caer en un problema de ese tipo. Pero yo creo que mientras siga uno siendo siempre muy apegado al paciente, creo que eso se mitiga bastante. El que uno nunca abandone al paciente. Cuando yo veo problemas es porque el médico por algún motivo desatendió al paciente y se sintió el paciente solo. Entonces, cualquier error que ve, inmediatamente reclama. Y es la parte frustrante de la medicina, que a veces podemos cometer errores. Y yo siempre lo comparo con un jugador de fútbol, de esos que meten muchos goles, y que un día con la portería vacía le fallan, ¿no? Y todo el mundo lo perdona. ¿Por qué? Porque muchas veces la meten, ¿no? Entonces, en medicina, todos estos éxitos que llegamos a tener, a veces cometemos un error y todos esos éxitos no sirven para nada, como si se borraran totalmente, y es un poquito injusto esa parte de la medicina con todos los doctores. Pero bueno, uno tiene que estar preparado para eso. Bueno, pues se aplican varios. El primero sería una entrega total, es una vocación la medicina, entonces no hay día, no hay noche, aquí todo el mundo se tiene que entregar. Otra es estar siempre actualizado. La actualización es fundamental en esta profesión. Y en tercer lugar, pues siempre hacerlo con mucha pasión, siempre hay muchas satisfacciones y por lo tanto eh, entregarse, estar apasionado con lo que uno hace y estar siempre al día de todo lo que ocurre con la neurología serían los principales adjetivos que yo utilizaría.